Bien, buenos días. Finalicemos nuestro tema entonces hablando de este último modelo denominado el flujo circular de la renta, que básicamente nos muestra de una forma bastante gráfica lo que significan las transacciones que tienen lugar, sí, en la dinámica económica. Está claro que en los anteriores modelos, tanto con la curva FPP que con la ventaja comparativa, analizamos en términos de bienes y servicios incluso las posibilidades de una economía de trueque, es decir, un intercambio directo de bienes y servicios. En los anteriores modelos incluso no observamos para nada el uso de, obviamente, un medio de intercambio, ¿no?, de bienes y servicios como es el dinero en nuestra economía moderna. El flujo circular de la renta es aquel que sí evidentemente utiliza, pues, ¿no?, a los flujos monetarios como una parte importante de la dinámica económica. Ahora bien, está claro que dicho modelo se va a mostrar como una estructura de lo que básicamente consiste la dinámica económica, formada por un flujo de bienes y o servicios y otro flujo de dinero. El flujo circular de la renta establece entonces que dichos flujos, tanto de bienes y servicios como de dinero, se da obviamente entre los dos más importantes agentes de una economía, como son las familias y las empresas, mismas que interactúan a través de dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Este modelo establece que obviamente las familias siempre van a procurarse bienes y servicios para su subsistencia. ¿De dónde los van a sacar? Del mercado de bienes y servicios. Llámese, pues, ¿no?, todos los intermediarios, ¿sí?, utilizados. ¿Para qué? Para que las empresas lleguen hacia el consumidor con bienes y servicios. Las familias, por estos mismos bienes y servicios destinados a su consumo, va obviamente a otorgar dinero a dichos mercados. Estos mercados evidentemente van a hacer llegar el dinero correspondiente a las empresas por obviamente la compra, consumo y o uso de estos bienes y servicios. Pero ¿cómo las empresas han puesto a disposición de los mercados de bienes y servicios los mismos? Bueno, se supone que han hecho una transformación de los factores de producción, han hecho una transformación de los factores de producción, llámese materia prima, insumos, mano de obra, capital, tierra, etcétera. Y a cambio de ello, obviamente, han pagado por ellos, ¿no?, dejando dinero en dichos mercados de factores de producción. Pero ¿quiénes han puesto ahí a disposición de las empresas dichos factores de producción? Las familias. Puesto que las familias, si tienen dinero, si tienen ahorros, dan capital a las empresas. Si tienen mano de obra, también la brindan hacia la empresa. Si tienen bienes muebles, bienes inmuebles, también los ponen a disposición de las empresas y reciben a cambio de ello dinero. Dinero que luego va a ser utilizado, obviamente, para, ¿sí?, la compra de los bienes y servicios. De esta forma se produce lo que se llama un círculo virtuoso, donde obviamente las necesidades de las familias por bienes y servicios van a dar lugar a la generación de bienes y servicios por parte de las empresas. Y dicho intercambio de bienes y servicios tiene lugar en la economía a través del uso del medio de intercambio por excelencia, como es, pues, el dinero. Entonces ahí tenemos unas breves definiciones de lo que es, pues, ¿no?, cada uno de los agentes y de los mercados. Ahí tenemos a la familia como persona o grupo de personas que van a compartir, pues, su renta, ¿no?, a la empresa como una organización que produce dichos bienes y servicios para vender. Y finalmente en la economía
distinguir estos dos tipos de mercados como son, pues, ¿no? De bienes y servicios, donde obviamente las empresas van a obviamente vender los mismos que producen a las familias, y evidentemente los factores de producción, aquel lugar donde el trabajo tierra, el capital y el capital humano son puestos a disposición de las empresas que los compran para producir los bienes y servicios respectivos. Entonces, como ven, dicho modelo es bastante enfático y bastante simple. Particularmente, el flujo circular de la renta nos va a mostrar sobre todo la importancia de los flujos monetarios en la economía, que tienen lugar obviamente por la necesidad de contar con bienes y servicios en la misma. En el mercado de bienes y servicios está claro que las familias van a comprar a las empresas dichos bienes o servicios, generando pues el flujo monetario respectivo. Y este flujo monetario para las empresas y su actividad van a permitir pues la generación de flujos de bienes y servicios para las familias. Automáticamente el dinero pues no que reciban las empresas retornará a las familias al comprar pues no de las mismas los determinados factores de producción en los mercados respectivos. Si ustedes observan las imágenes en este pequeño ejemplo de, vamos a situarnos simplemente en un tipo de bienes, los lácteos por ejemplo, está claro que las familias necesitan pues lácteos para, ¿sí?, la nutrición, ¿no?, de los miembros de la familia. Entonces dichos bienes y servicios van a estar acá, en los mercados de bienes y servicios. La familia va a dejarles dinero a cambio. Dichos mercados de bienes y servicios se abastecen de los mismos dado que las empresas los producen, las plantas industrializadoras de leche. Pero para hacer llegar dichos bienes ahí, se supone que las empresas han hecho uso de los factores productivos, ¿sí? Llámese la mano de obra, ¿no?, que ponen las familias a través de miembros diversos de la misma. Asimismo, pues, ¿no?, materias primas, insumos, bienes de capital, ¿no?, por ejemplo, camiones distribuidores de la empresa, etcétera. Mismos que al ser usados por la empresa van a producir pues un flujo monetario hacia los mercados de factores de producción que va a llegar a las familias por el uso de los mismos, ¿no? Y este dinero generado para las familias en forma de ingresos va a servir obviamente para seguir generando la compra de bienes y servicios. Como ven, nuevamente les repito, es un ciclo virtuoso que en la economía tiene lugar. Si bien es cierto que como los anteriores modelos, este flujo circular de la renta va a ser algunas asunciones bastante simplistas, los cuales va a permitir excluir algunos obstáculos del mundo real. En primer lugar, no va a tomar en cuenta al papel de otros agentes en la economía, como son, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Porque el Estado también está presente en la economía, porque así como te puede dar dinero a través de transferencias unilaterales, bonos sociales o asistencias, ¿sí?, también el Estado te podría quitar, ¿no ve? Como en la vida real existe el pago de impuestos hacia el mismo. Sin embargo, este flujo circular de la renta en su forma más básica, porque existen formas más avanzadas, aunque parezca incompleto y muy sencillo para entender, refleja los principales aspectos en la economía como son el flujo monetario y el flujo de bienes y servicios. Si nosotros vemos en la imagen, aquí tenemos sí clara muestra de que las economías también se muestran en su crecimiento a través del tiempo por el tamaño, ¿no?, de los flujos monetarios y de bienes y servicios que generan. Este es, por ejemplo, el flujo circular de la renta en los años 60 en Estados Unidos. Y el mismo, como ven, mucho más grande, mucho más robusto, ¿sí?, casi 30 años después. El flujo circular de la renta expresa a través del mismo otras variables económicas o macroeconómicas muy importantes, como el nivel de empleo,
¿sí? Y obviamente el nivel de consumo. Como ven ustedes en el ejemplo de la economía norteamericana en ese tiempo y casi 30 años después, se ve claramente que el nivel de uso de los factores de producción se duplica por la creciente producción de bienes y servicios, que genera a su vez un mayor nivel de empleo y un aumento de los ingresos para las familias, lo cual obviamente va a determinar un mayor consumo y una mayor producción. Entonces, como ven, esa es la forma sencilla del flujo circular de la renta. Ahora bien, pues, ¿no? Todo modelo económico siempre va a centrar su uso en términos de desarrollar lo que se conoce como economía positiva y economía normativa. La distinción entre ambas es bastante básica. Hemos visto que a través del análisis y uso de los tres anteriores modelos podemos darnos cuenta que la metodología económica básicamente radica en la creación de modelos en base a supuestos básicos, los 9 principios que hemos podido conocer, y estos principios básicos se van a obviamente complementar con supuestos concretos acerca de lo que el modelo desea mantener pues como constante y aquello que desea variar. Entonces los modelos económicos, sean los que se analicen, siempre van a tener dos posibles escenarios, uno de economía positiva y otro de economía normativa. La economía positiva va a ser pues aquella rama del análisis económico que básicamente solo va a utilizar el modelo para describir cómo funciona la economía. Lo que hemos hecho con la curva FPP o las ventajas del comercio cuando mostramos su mecanismo y establecemos, ¿sí?, las conclusiones a través pues del uso de los mismos. Básicamente utilizamos el modelo para describir simplemente la realidad. Mientras que una economía como la normativa, si bien hace el mismo uso de los modelos económicos, complementan y añade el análisis de los mismos a través de recomendaciones sobre cómo debería funcionar la economía en su conjunto. Entonces resulta bastante enfática la diferencia entre obviamente lo que corresponde a la economía positiva y la economía normativa, siendo la primera aquella que simplemente va a describir la realidad a través del uso, ya saben, de gráficos, ecuaciones, fórmulas, etcétera, ¿no? Poniendo un ejemplo muy coyuntural, un modelo económico o más concretamente matemático desde el punto de vista positivo es la famosa curva, ¿no?, de desarrollo de una pandemia como la actual que vivimos, ¿no?, que nos muestra el pico más alto de una situación y obviamente el comportamiento futuro a través pues no de la ralentización de la misma luego. Mientras que la economía normativa, sí, si bien usa los mismos gráficos, fórmulas, ecuaciones, establece pues no sugerencias o recomendaciones sobre la forma en la que la economía u otro modelo debería realmente funcionar. Está claro que si un modelo económico se utiliza no solo para analizar el presente, sino sobre todo el futuro, realizando previsiones o pronósticos del mismo, dichas previsiones, sí, se basan en lo que el modelo, la ecuación, gráfico, etcétera, puede evaluar sobre lo que podría suceder si se establece el cambio, pues, ¿no?, de una variable manteniendo el resto de del resto de las demás constante, ¿no? Entonces, si se establece el cambio de dicha variable en la economía a través de una política económica o algo, ¿sí?, las consecuencias obviamente van a ser siempre o buenas o malas, o va a haber pues no, tal vez un conjunto de ambas. Una economía positiva simplemente se centra pues en el comportamiento del modelo y sus consecuencias, sin juzgar si éstas van a poder ser pues no catalogadas como negativas o positivas, lo cual sí hace la economía normativa, puesto que va a valorar pues no el resultado de las mismas, efectuando a su vez recomendaciones o obviamente sugerencias para llevar a cabo, ¿no? Entonces básicamente esa es la diferencia. Entonces
hablar pues no de que en la economía pues no los agentes económicos, principalmente aquellos vinculados a la política, tienen como diferencias en términos del uso y consideración de modelos económicos, podemos aseverar que la economía es una y solamente una, pero que existen pues no, vamos a decir, corrientes o vamos a decir modelos económicos que a través de su aplicación práctica prevalecen unos sobre otros, ¿no? El anterior, por ejemplo, régimen de gobierno establecía, pues, ¿no?, un modelo económico productivo, comunitario y social, sí, basados en el uso, pues, ¿no?, del Estado y sus recursos como principal actor de la economía, que obviamente en el otro lado los actuales, pues, ¿no?, gobernantes, sobre todo privilegian la actividad del empresariado o la actividad privada como lo más importante en la economía. Sin embargo, fíjense, entre sus diferencias, sobre todo, las más importantes solo radican en los valores y creencias, que obviamente se traducen en supuestos, ¿no?, que vas a tú resaltar en los modelos económicos. La fuente de discrepancia real entre los economistas y obviamente las corrientes derivadas de los mismos son básicamente los valores y creencias de cada individuo, que se traducen en los supuestos que van a obviamente introducirse en el análisis de los modelos económicos, por lo que mi representación siempre va a estar pues destinada a elaborar mis propias conclusiones. Las diferencias siempre van a ser exageradas, ¿no?, sobre todo por los medios de comunicación, quienes juzgan pues no las diferencias entre unos y otros, sobre todo basados en, vamos a decir, el discurso muchas veces que existe político, puesto que la economía generalmente está vinculada a la política porque establece administraciones de gobierno que obviamente determinan la generación de grupos de poder. En concreto, podemos decir que en lo futuro vamos a entender que la economía en general es un método, ¿no?, y no una simple caja de respuestas o un conjunto de conclusiones. Las visiones sí tienen pues su fundamento y el análisis de las mismas, ya sea a través de una economía positiva o normativa, nos me permitirá concluir pues, ¿no?, o establecer sí conclusiones, juicios de valor, recomendaciones y sugerencias que siempre tendrán pues no sobre todo que tener una base económica, una base científica o incluso una base matemática para ello, ¿no? Bien, entonces con esto hemos concluido nuestro tema, ¿no?, y podríamos estar listos quizá para una práctica final del mismo. Gracias.